Vale, ya. Había una vez, en un lejano país, hace muchos años, o quizás no fuera tan lejos ni hace tanto, un malvado ser que a tiempo que gobernaba su pueblo lo mantenía sumido en la oscuridad. Oscuridad para no ver lo que les rodeaba, oscuridad para no ver lo que pasaba, oscuridad para que se sintieran agradecidos hasta de la propia oscuridad. Las personas que habitaban en este país caminaban por robots, sin mirarse a la cara, sin pararse a charlar, sin pensar en nada, simplemente deambulaban sin rumbo. Bajo la atenta mirada de su amo y señor. Quiso la casualidad, o quizás no fuera tan casual, que en un barrio pequeñito, durante uno de esos días de absoluta oscuridad, una persona tropezase en la calle y que de su tropiezo surgiera una chispa, pequeña, casi imperceptible entre tanta oscuridad, de apenas una milésima de segundo. Esta persona se agachó justo donde había brotado la chispa, buscándola, tratando de descubrir dónde había ido, pero no vio nada, ni un pequeño rastro, solo oscuridad. Enfadado, golpeó con todas sus fuerzas el suelo y de repente... Una pequeña chispa, que poco a poco se fue haciendo más grande hasta crear una bola de fuego, pequeña pero intensa, que misteriosamente flotaba frente a su descubridor. Maravillado por el mundo que se abría ante sus ojos, quiso correr, gritar, contarle al mundo lo que había descubierto, pero sintió como una enorme sombra se cernía sobre él, como un extraño frío le envolvía, así que corrió a esconderse, sin darse cuenta de que a su paso la pequeña llama prendió, creando un fuego más grande, y la sombra y el extraño frío desaparecieron. Venga, muy bien, así sí, ¿verdad? Yo apagaría ahora. No quiero vivir en la oscuridad, hay mucho que ver fuera de ella. El ser oscuro no entendía lo que había pasado, pero esa pequeña llama era algo que no podía permitir. Así que comenzó una frenética campaña en contra de la persona que la había encendido. ¡Terrorista, antisistema! Acusándole de querer acabar con aquello que tan bueno era para toda la sociedad. Triste y perseguido por quienes eran como él, nuestro amigo acabó solo en una esquina, junto con el pequeño fuego que había conseguido encender, hipnotizado por el baile de las llamas, hasta que dos chicas se acercaron a él, temblorosas primero, maravilladas después. Se acercaron a las llamas, tratando de imitar sus movimientos, hasta que casi sin querer...
El ser oscuro no podía dar crédito a lo que veía. No solo no conseguía acabar con la luz, sino que esta cada vez era mayor. Así que decidió enviar a 2 de sus espías de confianza. De esos que en su día fueron uno más del populacho, pero que a base de favores y falta de escrúpulos consiguieron ir teniendo una vida mejor. En la oscuridad nadie ve lo que haces. Les decía el ser oscuro para justificar sus actos. Así, los esbirros fueron rápidos a cumplir su misión. Tenían que extinguir la llama que había empezado todo, acabar con eso que les había asegurado que supondría el fin de su sociedad. Pero al llegar junto al fuego, sus caras se iluminaron y en el rostro del otro vieron reflejados sus actos, sus miedos, sus vergüenzas. El ser oscuro les había dicho que en la oscuridad nadie ve lo que haces, pero tampoco te ves a ti mismo, ni en qué te has convertido, así que... Maldecir la oscuridad. A veces hay que cerrar los ojos para poder ver. El ser oscuro ennegrecía de rabia. Cada vez había más luz. Ya no sabía qué intentar. Así que decidió no hacer nada. Al fin y al cabo, no era más que un barrio enano en una inmensa oscuridad. Los ahogaría, los aislaría. Nadie se acercaría a ellas. Prohibiría que se hablase de ellas, hasta que desaparecieran en el olvido. Pero la historia del barrio que intentaba salir de la oscuridad fue creciendo. Y si bien la mayoría de la gente seguía creyendo en lo que decía el ser oscuro sobre el fin de la civilización y hacían por no acercarse a ese luminoso barrio, no todas las personas se mantenían al margen. Y desafiando al ser oscuro, rompían el bloqueo para ayudar, aprender y ver con sus propios ojos y crear con sus propias manos la luz.
Así fue como el pequeño barrio y sus gentes fueron pasando de ser unos pocos y escondidos a hacer frente a la oscuridad sin tapujos, a expresar lo que querían, a avanzar, a jugar, a compartir, a luchar. Fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos huevos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y fue así como de una pequeña llama, surgida de una ocasión al tropezón, o quizás no tan ocasional, se extendió poco a poco hasta convertirse en el fuego del barrio, Auzúa. Xabier, etorri atzera, maitea, etorri bukatu dela, etorri atzera. Xabier. Ahora no me hace falta foco. Yo tengo que bajar la sensibilidad. Oh, qué calorcito más rico. Oh, qué gusto. Escribo esto.
inicio. Mejor que después de casa.